Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 4 de enero de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El dólar en Chile ayer cerró en 884, sin variaciones durante el día. Hoy en nuestras pantallas cotiza en 888, subiendo 4 pesos en línea con el comportamiento del cobre, que el día de hoy cae un 0.76%, cotiza en $3.83 y técnicamente hablando continúa confirmando la ruptura de la tendencia alcista mostrada en el cobre desde prácticamente finales de octubre de 2023, cuando cotizaba en $3.51, hasta el día de ayer que el cobre, con una fuerza vendedora desde la última semana de diciembre, comienza a perforar esta tendencia y hoy por segundo día consecutivo se encuentra cotizando por debajo de ella. Como sabemos, la relación entre las cotizaciones del cobre y del dólar en Chile son inversas. A medida que el cobre tiende a caer, el dólar en Chile tiende a subir, y es lo que estamos viendo hoy día reflejado en el mercado. Recordamos que los fundamentales para el dólar desde nuestro punto de vista de corto plazo pueden ser alcistas, principalmente por la rebaja de tasas por parte del Banco Central en la economía local. Eso debilita al peso frente al dólar y hace que el dólar tienda a subir, y también por eventualmente caídas en el cobre. Técnicamente hablando, si el dólar logra superar 887 de manera consistente, es decir, hoy día tenemos un cierre por sobre ese precio y mañana también una apertura, podríamos ver incluso como objetivos niveles de 902. Por otro lado, en cuanto a factores externos del dólar, como sabemos, nuestra visión de mediano a largo plazo es bajista, dado el próximo comienzo de ciclo de rebaja de tasa de política monetaria en Estados Unidos, que debilita el dólar en el mundo, lo hace también en Chile. Factor extremadamente relevante en las cotizaciones del dólar, que vamos a pasar a revisar en detalle en algunos minutos más. El IPSA ayer tuvo una fuerte caída del 1.15%, cerró en 6.139 puntos. El día de hoy cae también un 0.37%. Las acciones más transadas son Sokimich B, que cae un 2.2%, Vapores, que sube un 5.27%, y Quiñenco, que sube un 3.41%. Los primeros días de cotizaciones durante 2024 para las acciones locales no han sido positivos. Acumulamos una caída del 0.94%, luego de un retorno sobre el 17% bastante interesante durante 2023. Nuestra recomendación de inversión, Itaú Tobesca Chile Equity, fondo de acciones locales, manifiesta un comportamiento similar al índice, con una caída en lo que va de 2024 del 1.10%. Ayer los tres principales índices de Wall Street terminaron nuevamente con retornos negativos. S&P 500 y Dow Jones cayeron aproximadamente un 0.8%, mientras que el Nasdaq, índice tecnológico, marcó su cuarta jornada consecutiva de caída, retrocediendo un 1.2%. Las caídas de S&P 500 y Nasdaq vienen fundamentada básicamente por la caída de Apple, que acumula en 2024 un menos 5.36%, en un contexto en general de correcciones de acciones de empresas del sector tecnológico que tuvieron un excelente retorno durante el año 2023. Técnicamente hablando, S&P 500 cotiza en 4.722 puntos, rebotando en un soporte de corto plazo cercano a los 4.700 puntos, con objetivo de mantenerse los fundamentales alcistas para las acciones en Estados Unidos en máximos históricos cercanos a los 4.800 puntos. El escenario fundamental de Estados Unidos para este año 2024 es protagonizado principalmente por lo que hará la Reserva Federal respecto a la tasa de política monetaria. En su reunión anterior, en diciembre de 2023, manifestó que esperaba comenzar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria durante este año, proyectando aproximadamente 3 rebajas de tasas durante 2024. De manera que la reacción de los mercados probablemente continúe siendo positiva ante malas noticias macroeconómicas. Es decir, a medida que la actividad económica en Estados Unidos muestre menor dinamismo, eso es un factor de menor presión alcista en los precios, por ende a favor de que la Reserva Federal rebaje la tasa de política monetaria, y eso es un fundamento alcista tanto para la renta fija como para la renta variable en Estados Unidos. Por otro lado, por supuesto, también será extremadamente importante que la inflación en Estados Unidos converja a la meta de la Reserva Federal ubicada en el 2%. Serán los factores que estarán marcando durante este 2024 el comportamiento de los mercados en Estados Unidos. Por otro lado, también el mercado estará preocupado de qué tanto acusen las empresas el ciclo alcista de tasa de política monetaria que tuvimos en los últimos años, básicamente ubicando la tasa de política monetaria en máximos de 22 meses y con un ritmo de alzas tan agresivo como no se había visto en los últimos 40 años. Como sabemos que la política monetaria actúa con rezago, eventualmente podríamos ver resultados empresariales menores a lo esperado o incluso cifras macroeconómicas en Estados Unidos que puedan apuntar a una recesión, lo cual desde nuestro punto de vista, enfocándose siempre
en el retorno de los mercados tampoco sería una tan mala noticia, dado que una actividad económica deprimida en Estados Unidos sería un factor importante para que la Reserva Federal llevara a cabo recortes de tasa de política monetaria y eso impulsara a los mercados. Si revisamos el calendario económico, entre ayer y hoy se publicaron cifras importantes. Ayer, como decíamos, índice de gerentes de compra del sector manufacturero en zona de contracción por sobre lo esperado por el mercado, 47.4 puntos, y hoy día se publicó el índice de gerentes de compra del sector de servicios, 2/3 de la economía de Estados Unidos corresponden a ese sector, en 51.4 puntos en zona de expansión, es decir, por sobre 50 puntos y por sobre lo estimado por el mercado, que estaba en 51.3 puntos. Ambas buenas noticias en general en cuanto a expectativas para el mercado norteamericano. Y respecto a cifras asociadas al sector laboral de Estados Unidos, tenemos resultados mixtos, cifras importantes porque el 70% del Producto Interno Bruto se compone de consumo interno, de manera que es sumamente relevante estar siempre pendiente de la capacidad de la economía de Estados Unidos de generar nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, y queremos aclarar que la noticia más relevante de la semana va a ser mañana con la entrega de los datos laborales oficiales, creación de empleo no agrícola, tasa de desempleo e ingresos medios por hora. Sin embargo, se han publicado algunas cifras laborales de Estados Unidos que nos parece importante comentar. En primera instancia, la encuesta de ofertas de empleo mantiene su caída consolidada ya desde aproximadamente mayo del 2022, donde el indicador mostraba 11.8 millones y el día de ayer marcó solamente 8.79, por debajo de los 8.85 que el mercado esperaba. Por otro lado, hay dos cifras importantes de empleo en Estados Unidos positivas. En primera instancia, cambio en el empleo no agrícola, ADP, referente a la creación de empleo privado, y aunque no lo logra con certeza, una cifra que el mercado interpreta como una anticipación de las cifras importantes que se publicarán mañana. Marcó 164.000 nuevos puestos creados, por sobre los 115.000 que el mercado esperaba. La primera cifra sobre las estimaciones del mercado desde agosto de 2023. Y como todos los jueves, las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan 202.000 peticiones solicitadas, por debajo de las 216.000 que esperaba el mercado. Es decir, 2 de 3 cifras macroeconómicas del mercado laboral en Estados Unidos muestran todavía un mercado ajustado que podría eventualmente retrasar la rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal, donde hay una divergencia entre las expectativas del mercado, que están situadas en que las rebajas comiencen en el mes de marzo, frente a la Reserva Federal, que por ejemplo ayer, en la publicación de las minutas de la última reunión efectuado, como decíamos, en diciembre de 2023, donde se produce este cambio de paradigma, se anuncia probable recorte de tasas durante 2024. Las actas muestran las siguientes conclusiones. Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto coinciden en que probablemente la tasa llegó al pic de su ciclo, de que la tasa a finales del 2024 probablemente sea más baja que la actual, que está en un rango entre el 5.25 y el 5.5%. Manifiesta también que hay un grado de incertidumbre económica elevado, por los factores que ya hemos comentado, y se muestra flexible y data dependiente respecto a las cifras económicas que se vayan publicando, serán la base de las decisiones próximas de la Reserva Federal respecto a su tasa de política monetaria. Todas estas noticias son recibidas de la siguiente manera por el mercado. El bono del Tesoro a 10 años sigue mostrando alzas en su tasa de descuento, por ende caída en su valor de mercado. Hoy día la tasa sube 7 puntos y cotiza en el 3.98%, acercándose a una resistencia psicológica importante alrededor del 4%. El dólar index muestra caídas del 0.15%, cotizando en 102.34, en línea con sus fundamentales de largo plazo, respetando la resistencia en 102.50, con objetivos primero en 101.36 y luego en 100.43, como decíamos, con fundamentos de largo plazo bajista. Europa marca un día alcista, con el DAX alemán subiendo un 0.53% y el Eurostoxx 600 subiendo un 0.7%, impulsado al alza probablemente por una muy buena lectura de índice de gerentes de compra compuesto y del sector de servicios en varios países del viejo continente, y por supuesto también en el de Europa consolidado. Y por último, Estados Unidos, por primera vez en la semana, muestra retornos positivos en los tres índices bursátiles. Dow Jones avanza un 0.64, S&P 500 un 0.33 y Nasdaq un 0.15%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.